Y estos canales de calcio van a generar el ingreso del calcio que se va a unir a membranas que conforman, perdón, que se va a unir a proteínas de la membrana de la vesícula sináptica, ¿sí? Que irán desplazándola progresivamente hacia la membrana presináptica, llega a este lugar, se produce la liberación por exocitosis del neurotransmisor y el neurotransmisor va a unirse a su receptor, metabotrópico o ionotrópico. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende esta parte? ¿Qué ¿Hay sería, alguien? profe, la diferencia entre metabotrópico y ionotrópico? Que no lo comprendo, perdón. La característica más importante es que el ionotrópico libremente va a difundir el canal de potasio y va a conformar la respuesta, mientras que el receptor metabotrópico se va a unir del lado externo, pero va a generar segundos mensajeros para generar la respuesta a nivel de la neurona postsináptica. ¿Sí? Profe, Son ¿y ese segundo mensajero es el que contacta? Ahora, tal vez con esta característica podemos ir dilucidándolo un poquito más. Está un poquito desfasado el nombre de inotrópico y metabotrópico, pero generalmente cuando ya tenemos dentro de la hendidura, ¿sí? Donde se genera la sinapsis, vamos a tener algunos canales que van a ser de acción rápida y otros canales que van a ser de acción más lenta. Los canales de acción rápida, ¿sí? Generalmente el estímulo va a establecer que se abran los canales iónicos. Entonces van a emerger con mayor libertad sodio, potasio, cloro, que es lo que estuvimos nosotros estudiando la semana pasada con el potencial de membrana. Mientras, las reacciones más lentas es a través de receptores que están expuestos en la membrana de ciertas de ciertos canales iónicos que tal vez estén abiertos y los va a cerrar, o si están cerrados los va a abrir. Pero son los segundos mensajeros los que provocan esta acción, mientras que en el ionotrópico no requiere de un segundo mensajero. Y la acción la hace directamente a través de ese canal con el ingreso o el no ingreso de los iones. ¿Se entiende un poco mejor ahí con este gráfico? En el segundo mensajero, el neurotransmisor quedaría ahí en la membrana posináptica, digamos, y ahí quedó. Y después el Claro, trabajo. o sea, el neurotransmisor, como ustedes pueden ver, es lo que está graficado como rojo, ¿sí? No ingresa a lo que es la célula postsináptica, la neurona postsináptica. Lo que hace es presentarlo a los receptores. Estos receptores son los que están expuestos, ¿sí? En la membrana postsináptica, ¿sí? Y por ende ejercen los ionotrópicos la característica de ser activados químicamente para su apertura y permiten el pasaje de iones, ¿sí? Mientras que el receptor, que acá lo ven en rojo, lo que hace es estimular el receptor y este receptor, a su vez, va a generar la activación de un segundo mensajero. Puede ser MP cíclico, puede ser GMP cíclico, pero en sí es este segundo mensajero el que va a originar la acción de la neurona posináptica, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a hacer el ejemplo de la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina es un neurotransmisor que tiene tanto canales ionotrópicos como metamotrópicos. Dentro de los ionotrópicos, los nicotínicos son los que tienen una acción rápida a través del pasaje de iones para ejercer su acción, mientras que los metabotrópicos, que por ejemplo están en la parte
del tejido de músculo liso del tubo digestivo tienen un receptor manifestado en la pared que después va a generar la respuesta del GMP cíclico para ejercer la acción asociada a el estímulo del neurotransmisor. ¿Se entiende? Vamos a ir dilucidándolo un poquitito más a ver si llegamos a, una, a un mejor puerto, por así decirlo. Cuando se estimula o cuando llega precisamente el potencial de acción, puede originar una respuesta en la cual puede establecer que se abra un canal específicamente de sodio y esto va a llevar a una despolarización más marcada. Puede llevar también a que haya un aumento del ingreso de cloro o potasio desde el exterior, con lo cual, con lo que aprendimos la semana pasada, llevaría a una hiperpolarización, o puede que suceda que en vez de abrir los canales de potasio directamente los cierre, con lo cual tengo una nueva hiperpolarización, o que se cierren los canales de sodio y de esta forma, perdón, esta es una despolarización, llega una hiperpolarización, ¿sí? Depende la apertura o cierre de cada uno de estos elementos, qué característica voy a tener como respuesta en la neurona de presináptica hacia la postsináptica, ¿sí? Es un interjuego entre lo que sería el terminal axónico con lo que sería la hendidura postsináptica, donde posteriormente, repito, puede ser una otra neurona, puede ser una glándula, puede ser un tejido muscular que me va a originar una respuesta diferente según la especialidad que tenga lo que está siendo en ese momento estimulado. ¿Sí? Por lo tanto, la sinapsis química en realidad son las más frecuentes del sistema nervioso central, son unidireccionales, ¿sí? Una vez que es liberado el neurotransmisor, no hay la posibilidad de que tenga una dirección opuesta para estimularse. La hendidura sináptica es más amplia, ¿sí? Y son más lentas respecto a las características eléctricas. El mensajero siempre es un neurotransmisor, ¿sí? Entonces, nuevamente, el potencial de membrana llega despolarizando todo el axón hacia la terminal. Genera la apertura de los canales de calcio, el calcio se une a proteínas de la membrana de las vesículas, hace que se desplace hacia la región de la hendidura y por exocitosis se libera el neurotransmisor. Este neurotransmisor va a tener dos tipos de receptores, ¿sí? Los receptores ionotrópicos, ¿sí? Que está marcado por ejemplo aquí, y los metabotrópicos que al menos en este gráfico no los están marcando. ¿Qué van a hacer estos receptores? Van a ejercer la apertura para el ingreso de iones, para el ingreso de algunos neuropéptidos que ahora vamos a ir hablando progresivamente. ¿Ahora se entiende un poco más? Sí, profe, se entiende. Bien. Características de los neurotransmisores. Cuando uno habla de neurotransmisores, generalmente está hablando de que sí o sí va a requerir una síntesis dentro de la neurona, un almacenamiento por parte también de la neurona, la liberación, la interacción con los receptores específicos y una terminación. Por eso la memotecnia que se ve aquí es salite, ¿sí? ¿Qué sucede? Aproximadamente los estudios que sucedieron en la década del 90 y 2000 vieron que había algunos neurotransmisores que realmente no cumplían con todos estos requisitos. E igualmente algunos de los requisitos los cumplían, pero no todos. En este caso, por ejemplo, pueden ser los cannabinoides, que todos saben que tienen un efecto y que ejercen una situación de transmisión de sinapsis entre distintas neuronas y en áreas específicas, y también lo que es el óxido nítrico, que como es un gas,
no puede almacenarse, por ejemplo. Mayoritariamente, estos neurotransmisores lo que hacen es tener una difusión de la neurona presináptica a la neurona postsináptica y directamente sí ingresar dentro de la neurona. No es que tienen muchas veces receptores, como vimos recientemente, de una neurona presináptica a la postsináptica difunden e ingresan libremente, ¿sí? Ejerciendo el efecto en la neurona, obviamente, postsináptica. ¿Se entiende? Los vamos a ir nombrando, pero es importante porque es no solamente desde la parte del accionar que tienen, sino también para que comprendan que todos los neurotransmisores van a cumplir con esas características, menos estos dos neurotransmisores que venimos hablando, ¿sí? El neurotransmisor, lo que tenemos que interpretar es que hay algunos que son de acción rápida, generalmente son moléculas muy pequeñas que se van a sintetizar en el terminal presináptico, y algunos de acción más lenta, que son neuropéptidos, perdón, y neuromoduladores que se van a sintetizar a nivel de lo que es el núcleo y el soma, ¿sí? Como pueden llegar a interpretar, los pequeños en realidad requieren de enzimas que también van a estar obviamente en el núcleo, van a bajar por el axón y finalmente van a ejercer su acción a nivel de la terminal presináptica. Mientras que los neuromoduladores y los neuropéptidos, todo el retículo de Golgi, el aparato rugoso y demás, van a generar su síntesis, se tienen que ensamblar, tienen que viajar después por el axón y posteriormente van a ser almacenados primero en la terminal hasta que llegue el potencial de acción y posteriormente puedan pasar a la hendidura presináptica. Esta es la característica de cómo se sintetizan en el cuerpo, ¿sí? En el núcleo y demás, las enzimas que van a estar dirigiéndose hacia la terminal, ¿sí? Presináptica, donde van a establecer la síntesis del neurotransmisor. La característica del transporte axónico es lenta. Cuando yo tengo una molécula pequeña, requiere un recorrido que no va a ser muy rápido, porque llegar a trasladar todas estas pequeñas moléculas implican un mayor tiempo. Una vez que ya están digamos, en el terminal, lo que hacen es establecer la síntesis con el sustrato que ahora vamos a hablar, que son distintos según cada una de estas moléculas pequeñas, y posteriormente, cuando llega el potencial de acción, sí eliminarlos. Mientras, cuando estamos hablando del neurotransmisor de una molécula grande, un neuropéptido, justamente es en el núcleo donde se hace su síntesis, pero como ya demora mucho tiempo en sintetizarse, la velocidad con la que transita la acción es mucho mayor. Recuerdan, el anterior era casi 0,5 a 5 milímetros por día, mientras que en este eh, neuropéptido lo hace a 400 milímetros, ¿sí? Con una velocidad que tiene que ver también con la dimensión de lo que es el neuropéptido. Ya aquí va a almacenarse, ¿sí? Y después va a eliminarse con el potencial de acción de la misma forma por exocitosis a la hendidura postsináptica, ¿sí? Por eso uno tiene una acción mucho más rápida respecto al neuropéptido de molécula grande. Ahora vamos a ir hablando de cada uno de estos neurotransmisores, ¿sí? Por ende, hablamos de que hay neurotransmisores que son de rápida acción y tienen distintas clases, la clase 1 a la clase 5. Vamos a ir disgregando cada una de estas clases. La clase 1, ¿sí? El primero que vamos a mencionar y el que tienen que aprender mm,
completamente, ¿sí? Es la acetilcolina. La acetilcolina, ¿sí? Es un neurotransmisor que va a ser generado a nivel postsináptico, ¿sí? Perdón, a nivel de la terminal sináptica, va a generarse a través de la acetil-CoA con la acetiltransferasa, va a generarse la acetilcolina. La acetilcolina, como habíamos mencionado, después de la síntesis, requiere un almacenamiento, ¿sí? Ese almacenamiento lo van a generar distintas proteínas que van a conformar una vesícula y la van a dejar ahí hasta que el potencial de membrana, hasta que el potencial de acción, perdón, llegue y establezca lo que habíamos hablado de la apertura de calcio, etc. Características importantes es que va a tener un receptor nicotínico, ¿sí? Que en este caso es ionotrópico, cuando estamos hablando de la acetilcolina y este receptor. Va a dejar pasar sodio y potasio fundamentalmente. O muscarínico, ¿sí? Estamos hablando cuando está a nivel del parasimpático, estimulando, por ejemplo, toda la parte de las células del tubo digestivo, y va a estar acoplado a un segundo mensajero, ¿sí? Que generalmente es a través del AMP cíclico, ¿sí? O del GMP cíclico, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primer, o el primer neurotransmisor que uno tiene que diferenciar. E insisto en que es diferente el nicotínico respecto al muscarínico. Nicotínico ionotrópico rápido, muscarínico es acoplado a un segundo mensajero y la acción es un poco más lenta. Acá vamos a ir un poquitito más despacio, ¿sí? Los neurotransmisores que son de clase 2 son las denominadas aminas. Las aminas serían noradrenalina, adrenalina, que son receptores adrenérgicos, acoplados también a un receptor metabotrópico, ¿sí? La dopamina, lo mismo, a través de un receptor metabotrópico. La serotonina, con receptores histaminérgicos, también metabotrópico, y la histamina de la misma forma, ¿sí? ¿Qué características tienen? Todas ellas son sintetizadas y van a tener sí o sí un efector que va a estar dado por receptores específicos. En el caso de la noradrenalina, por ejemplo, alfa o beta; en el caso de la dopamina, receptores dopaminérgicos; en la serotonina, receptores serotoninérgicos y histaminérgicos. Cada una de ellas va a tener una acción específica en un tejido específico, ¿sí? Por ejemplo, el accionar de la noradrenalina es diferente a nivel de lo que sería la parte vascular del músculo liso con la parte cardiovascular. Lo mismo sucede con la dopamina, lo mismo sucede con el derivado de la adrenalina, pero todos estos neurotransmisores van a tener un efecto generalmente estimulante en cada uno de estos receptores, ¿sí? Si yo conozco cuál es el estímulo o dónde va a actuar, en qué sitios específicos va a actuar, yo puedo tener ante una situación clínica, por ejemplo, de bradicardia, generar la infusión de adrenalina para estimular los receptores beta del corazón y aumentar de esta forma la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si yo conozco que tengo una situación clínica, como puede ser a través del parasimpático, una broncoconstricción, que generalmente, por ejemplo, los pacientes que son asmáticos vienen en horarios nocturnos porque es donde mayormente se manifiesta el sistema parasimpático, que lo vamos a ir hablando en las sucesivas clases, pero lo que genera es una broncoconstricción. Entonces yo, para contrarrestar ese efecto, lo que voy a utilizar es precisamente salbutamol, ¿sí? Que es la acción es igual a la adrenalina y que va a actuar específicamente en los beta 2 provocando una broncodilatación. Entonces, interpretando cuál es el accionar de las aminas, yo puedo tener un efecto por esta transmisión química de estos receptores
para tener un efecto clínico deseado ante una situación patológica. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Aló, aló? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Alguien podría darme algún otro ejemplo? Por ejemplo, una situación en la que tengamos eh, un accionar diferente, por ejemplo, de la serotonina, que tiene una acción a nivel del sistema nervioso central específico. ¿Alguien sabe cuál es el accionar a ese nivel? No se cierran los canales de sodio para que la serotonina quede para poder ser utilizada y no se almacene. Eh, en- ¿Con qué drogas? A ver si te animás a decirme eso. ¿Qué medicación yo utilizaría para que precisamente ejerza ese efecto? Y los inhibidores de la recaptación de la serotonina, o la fluoxetina, paroxetina, los Exactamente. antidepresivos de última generación, creo que son. Tal cual. Entonces, cuando estamos hablando de serotonina, estamos hablando de situaciones en las que obviamente es parte del tratamiento de la depresión. Entonces, yo puedo actuar precisamente en estos receptores que son metabotrópicos, porque directamente lo que hago es evitar que directamente puedan tener esa unión o doy distintos agonistas como para tratar de mantener el efecto y que la situación de depresión no se vea con tanta carga de estos mensajeros que es lo que la llevan a esa cuestión patológica, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte de la histamina, que es un reactante relacionado con las características de alergia y demás. Todo lo que estamos nosotros tratando de dilucidar es comprendiendo precisamente la sinapsis, todas las cosas que yo puedo ir actuando siempre en las características de una sinapsis química, no así en las eléctricas. Las eléctricas es como una corriente eléctrica, son tan veloces que uno no puede ejercer un accionar efectivo, ¿sí? O al menos hasta el momento no hay una descripción relacionada con eso. Sí, en cambio, en la sinapsis química, ¿sí? Y vamos a ir viendo otro tipo de ejemplo. Hasta Profe, acá, un en el, poquito en el- bien. en el caso de esto que usted decía de la sinapsis química, en el caso de los anticonvulsivantes, digamos, que elevarían el umbral de polarización de la neurona, ¿estaría actuando ahí en la sinapsis eléctrica? Generalmente actúan a nivel de los canales de sodio, ¿sí? Hay distintos lugares, depende de qué anticomicial estemos hablando, ¿no? Pero mayoritariamente pueden establecer o que se inhiba el ingreso a través de la apertura de los canales de sodio o que se establezca un aumento de apertura de los canales de cloro para disminuir este potencial de membrana que es inadecuado y que provoca precisamente estas superumbrales que no dejan de tener una manifestación que es patológica, ¿sí? Eh, Creo que tengo después más adelante un gráfico donde puedo mostrar cada uno de los lugares donde están los canales tanto de sodio como de cloro y demás y que generan ese efecto, ¿sí? Profe, ¿Sí? un ejemplo de los que decías podrían ser los barbitúricos y las benzodiazepinas que actúan sobre la Claro, subunidad alfa del receptor GABA. exactamente. Tendría que Sí, mantener exactamente. abiertos Ahora, los canales de cloro y hiperpolarizarían la membrana, ¿no? exactamente, ¿sí? Es por eso esta clase una continuidad de la clase previa. Interpretando el potencial de membrana, yo puedo inducir donde puedo utilizar el cierre de los canales de sodio o el aumento de apertura de los canales de cloro para establecer la acción que yo requiero en esa situación, ¿sí? Igual ahora vamos a hablar un poco más de las otras, de los otros neurotransmisores que son parte, digamos, de estos neurotransmisores que se llaman rápidos aún, ¿sí? Pero quiero volver a las aminas biógenas porque hace, por lo menos dentro de lo que tratamos de transmitir,
hay características importantes también en el tratamiento a través de interpretar cómo surgen o cómo son los pasos de la síntesis de estas aminas biógenes. A través de Profe, ¿sí? perdón, no me aparece la pantalla. No sé si pasa con alguien más, pero está todo oscuro. A ver, yo estoy, la que estamos pasando ahora es aminas biógenes. ¿A alguien le pasa lo mismo? No, yo lo veo bien. No, Todos ven aminas biógenes, fenilalanina. Sí, sí, profe. yo lo veo. Entonces yo voy a salir y vuelvo. Sí, Dale. vaya, yo lo veo. Eventualmente lo repetimos, no te preocupes. Bueno, entonces, de la fenilalanina va a surgir dopamina, noradrenalina o norepinefrina, que también es mencionado así por la terminología inglesa, adrenalina o epinefrina, exactamente son lo mismo. Del triptofano va a surgir la serotonina y de la histidina la histamina. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Sí? Que la fenilalanina va a tener, a través de la fenilalanina hidroxilasa, ¿sí? La tirosina. Hay una enfermedad que es la fenilcetonuria, que ustedes saben muy bien, que cuando apenas se establece el nacimiento de un bebé, se tiene que establecer si hay deficiencia o no, porque obviamente va a traer posteriormente trastornos cognitivos serios, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que queremos nosotros transmitir en este caso? Es que hay un paso limitante que es de la fenilalanina a la tirosina a través de la fenilalanina hidroxilasa, que este paso limitante va a ser que, teniendo la tirosina como sustrato, a través de la tirosina hidroxilasa voy a generar L-dopa, ¿sí? Y esta L-dopa es acá la importante porque a través de la dopa descarboxilasa, ¿sí? Va a originar dopamina. Este neurotransmisor es obviamente uno de los problemas que tenemos cuando estamos ante un paciente con Parkinson, porque a nivel del núcleo estriado, ¿sí? No tenemos una cantidad suficiente y por ende empezamos a presentar estas características de rigidez, esta característica de fascie que es la fase parkinsoniana típica o de jugador de póker, estos movimientos pequeños que no nos permiten tener un equilibrio o que pareciera que todo el tiempo están por perder el equilibrio y que el centro siempre lo van a hacer hacia adelante, ¿sí? Con pasos pequeños, no pueden rotar, entonces justamente interpretando qué es lo que está sucediendo como sustrato o como neurotransmisor que no está siendo en cantidades adecuadas a nivel del núcleo estriado, voy a tener la posibilidad terapéutica. Sabemos que hoy por hoy hay muchas industria que está atrás de resolver el tema y que no se logra hacerlo, digamos, con continuidad. Sin embargo, una de las estrategias siempre ha sido generar un agonista para que pueda mantener un enlentecimiento de esta progresión que pasa a ser realmente muy limitante y con una discapacidad muy grande. Llegan a tener imposibilidad para deglutir, además de tener movimientos que realmente los pone muy nerviosos y cada vez que están más nerviosos, más movimientos inusuales tienen. Y esta característica también se ve bloqueada porque la dopamina no tiene un pasaje hacia la barrera hematoencefálica. Entonces, lo que se da es precisamente un precursor de la dopamina, que es la L-dopa, que sí puede atravesar la membrana hematoencefálica, ¿sí? Y en ese contexto, después se logra sintetizar para originar la dopamina que va a ejercer el efecto o por lo menos enlentecer estos efectos que son tan paliativos en estos pacientes, ¿sí? Bien, los receptores entonces de la dopamina van a ser
de D1 a D4, pero lo importante es que están en todo lo que es las vías nigroestriada, túbulo infundibular y mesolímbica. Esta característica hace que, después lo vamos a ir viendo cuando veamos cómo son las transmisiones en cada uno de los núcleos, que tenga un accionar muy específico y por ende la clínica es la que ustedes van a ver. Habíamos hablado de el salite como regla memotécnica, solamente para mencionarlo aquí, la característica de la mayoría de estas aminas van a tener una terminación, ¿sí?, a través de la reabsorción de parte del sustrato, y lo que no se puede reabsorber va a ser catabolizado por las MAO y las COMT, ¿sí? Esa va a ser la forma de terminación de la mayoría de las aminas. Lo mismo la noradrenalina, la adrenalina, etc. Acá les dejo un gráfico de cuáles son los lugares donde mayoritariamente tiene la afectación la dopamina, ¿sí? Como ven, todo el sistema límbico, todo el sistema del caudado, del putamen, de la sustancia negra, ¿sí? La acetilcolina, las características también de este corte sagital, incorporando nuevamente la terminología de la cara interna, estoy viendo acá bien el cuerpo calloso, y cómo son este tipo de transmisiones a nivel del sistema nervioso central de estos neurotransmisores. La noradrenalina no solamente es lo que estuvimos hablando de los receptores en el resto de la economía, mayoritariamente ustedes los deben haber visto en corazón, en distintas glándulas y en respiratorio, pero también tienen un importante desempeño a nivel del sistema nervioso central en todo lo que es el tronco del encéfalo y todo lo que es la neocorteza. La serotonina, como ustedes bien hablaron, relacionado con los ganglios de la base, con todas las características emotivas, las sensaciones, el estado de depresión, son los lugares donde mayoritariamente ejercen su efecto y su accionar, ¿sí? Continuamos con los de rápida acción a los neurotransmisores de clase 3, que son los aminoácidos. Dentro de los aminoácidos están los GABA, con los receptores GABAérgicos, que como también ustedes mencionaron recientemente, tienen un canal que es ionotrópico a través del aumento de la permeabilidad del cloro, ¿sí? Como el cloro es negativo, establece una característica más de hiperpolarización y acoplamiento también de proteína G, entonces también tiene receptores metabotrópicos. La glicina, receptores específicamente ionotrópicos, el glutamato con receptores glutaminérgicos, también al igual que GABA, va a tener ionotrópicos y metabotrópicos, y el aspartato, que mayoritariamente tiene receptores ionotrópicos, ¿sí? ¿Qué canales van a establecerse? Canales de iones, sodio, potasio, calcio, dependiendo del accionar. ¿Y por qué digo dependiendo del accionar? Porque no es de por sí el neurotransmisor el que tiene un efecto inhibitorio o excitatorio, es el tejido al cual van a responder. Entonces, en primera instancia, tener en cuenta que la síntesis del glutamato va a establecerse dentro de la, dentro de la neurona presináptica, pero que va también a tener esta terminación, ¿no? De la misma forma como una recaptación y utilización también para después el sistema GABA. Establecen como una conexión entre ambos, ¿sí? Pero insisto, vamos a las purinas, que son la clase 4, la última, que es la adenosina, mayoritariamente tiene canales también ionotrópicos y metabotrópicos. Las utilizamos bastante en las cuestiones de cardiovasculares, con una disminución bastante rápida de lo que son las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Entonces, esta combinación establece una recepción a nivel del tejido cardiovascular que limita estas alteraciones en el potencial de acción. Voy un poco rápido en estas cuestiones para tratar de nuevamente retomar lo de GABA. Ahora volvemos a eso.
Los últimos neurotransmisores que habíamos hablado de rápida acción, las clases 5, el óxido nítrico, el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y también todo lo que sea derivado de los cannabinoides, perdón. Son tan importantes que si bien es un gas que no se puede sintetizar y que difunde libremente dentro de la presináptica o la postsináptica, tienen un accionar muy importante en la forma o es responsable de todas las características de la memoria, el aprendizaje, y también origina neurotoxicidad cuando tiene un aumento de los GMP cíclicos o de glutamato. Genera radicales libres, los cuales van generando una intoxicación de los mismos y por ende esta lesión va a generar una respuesta inflamatoria que va a llevar muchas veces a la apoptosis de la neurona. Vamos a los que vamos a tener un estudio un poquito más intenso en el próximo cuatrimestre, cuando veamos tubo digestivo, pero estas de acción lenta habíamos hablado que son los neuropéptidos, ¿sí? Que van a tener acciones específicas en distintos células blanco. Van a ser obviamente de acción más lenta, ¿sí? En su síntesis y demás, pero también más duradera. Y dentro de estas, o las que vamos a mencionar, mayoritariamente, que nos van a ser de mayor referencia, recuerden la sustancia P, recuerden la gastrina, recuerden el polipéptido intestinal vasoactivo, la insulina, el glucagón. Todos ellos van a tener distintas acciones según el órgano de donde van a estar actuando. El glucagón va a aumentar la glucemia, la insulina la va a contrarrestar, algunos van a estimular el movimiento peristáltico, otros no. Algunos van a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, otros no. Entonces, cada uno de ellos lo vamos a estudiar en detalle cuando veamos directamente, porque si no se hace muy extenso el tema de cada uno, de la acción de cada uno de estos neurotransmisores para ustedes, ¿sí? Tratando de resumir los más importantes de molécula pequeña, acetilcolina, que va a tener receptor nicotínico, que es ionotrópico. Primera situación muy relevante. Mayoritariamente, el efecto del neto de la conducción va a ser sodio y potasio, mientras que los muscarínicos, el receptor va a ser metabotrópico y va a tener una acción o un efecto mayor, estableciendo un aumento de la permeabilidad de los canales de calcio y de potasio. La serotonina, fíjense la cantidad de receptores que tiene, entonces todos los fármacos que uno puede llegar a ir generando para mejorar la situación clínica, en este caso muy utilizado en todos los fármacos para la depresión. Como segundo mensajero, es decir, mayoritariamente van a ser metabotrópicos, ¿sí? Y van a establecer efectos con el potasio y el sodio, estableciendo aperturas o cierre de los mismos. Continuamos con las de, digamos, neurotransmisores pequeños y rápidos. Dopamina, noradrenalina. Dopamina, los receptores dopaminérgicos de 1 a D4, que son todos metabotrópicos y que van a establecer como efecto neto las conducciones de potasio y de calcio. La noradrenalina no solamente va a tener su acción en los alfa, sino que también en los beta, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿sí? Y va a presentar también un segundo mensajero, por lo tanto el receptor es metabotrópico y el accionar, depende del lugar donde esté actuando, va a ser el cierre de potasio o el aumento y cierre de cada uno de estos iones, ¿sí? Importante en todo esto que son fármacos que se utilizan en muchas de las patologías. Por ejemplo, yo soy intensivista y en este contexto la noradrenalina se utiliza, por ejemplo, en la sepsis, cuando hay una situación de vasodilatación muy marcada y es una medicación que nos ayuda a mantener la presión de perfusión cerebral, cardiovascular, renal, para tratar de mantener una homeostasis que una situación en particular, que puede ser
un shock séptico, puede ser alguna otra situación como una gran descarga adrenérgica, alérgica, por ejemplo, que provoca una gran vasodilatación, nos ayuda a contrarrestarlo y mantenerlo hasta tratar de resolver lo que generó esa situación. Entonces, uno tiene que interpretar que muchas de las medicaciones que podemos utilizar también pueden tener un efecto deleterio en otro lugar. ¿En qué lugar? Y, por ejemplo, la parte intestinal. Me va a provocar tal vasoconstricción que seguramente puede generar alguna lesión de isquemia a nivel del tubo digestivo, a nivel sobre todo intestinal. Y esta parte en la que puede llevar a definir una alteración en lo que es la microbiota intestinal y por lo tanto a veces es más un daño que un beneficio. Uno siempre va a estar en esa situación de sopesar riesgo-beneficio en la mayoría de los pacientes, tanto en un cuadro clínico como también con alguno de estos receptores que venimos hablando. Entonces, tener en cuenta cuál es la característica fundamental en cada uno de ellos es importante para, primero, no hacer daño, que es una de las características también importantes dentro de lo que tratamos de hacer en la medicina. Y de nuevo vamos a la polémica, ¿no? Decimos que siempre el glutamato y el aspartato va a ser excitatorio y todo lo que es GABA va a ser inhibitorio, igual que la glicina. En realidad, bueno, acá hay distintas edades, así que tanto Keith como ICA lo pueden interpretar como lo más excitatorio y Bob Marley y Milo como lo, digamos, más tranquilo. Sin embargo, lo que nos define cuál es la respuesta va a ser el receptor. Un ejemplo de todo esto lo podemos hacer a través de la acetilcolina. La acetilcolina, como veníamos hablando, en su receptor nicotínico, a nivel del músculo cardíaco, lo que va a hacer es una reducción del ritmo, mientras que en la glándula salival va a establecer un aumento en la secreción. Entonces son situaciones contrarias precisamente con el mismo receptor. No hay un receptor diferente aquí, ¿sí? Mientras que a nivel del músculo esquelético, ¿sí? Ejerce un efecto de contracción con otro receptor, un receptor metabotrópico. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo sucede en la situación del sistema GABA, que lo vamos a ver cuando veamos tronco del encéfalo, las funcionalidades, cuando veamos memoria, aprendizaje, que depende cuál es el accionar que va a tener en el receptor la característica de excitación e inhibición en particular. ¿Se entendió este ejemplo? Mientras tanto, tomo un poco de agua. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? Venimos bien, profe. Todo bien, ¿Sí? profe. Sí, sí. La verdad que no parece, pero bueno, les voy a creer. Bien, vamos a ver la terminación de la respuesta. ¿Sí? Habíamos hablado de esta memotecnia, salite, síntesis. ¿La A de qué será? ¿De qué puede ser la A? Almacenamiento. Muy Almacenamiento, bien, almacenamiento. La L, liberación, liberación, perfecto. La I, La Interacción. interacción, interacción, fantástico. Y la T de terminación, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de las terminaciones del efecto o el accionar de estos neurotransmisores. Entonces, uno puede llegar a ser que una vez que cumple el efecto, directamente vuelva a ser recaptado por la parte terminal de la célula de la neurona presináptica para ser sustrato nuevamente de ese mismo neurotransmisor, pero también habíamos hablado que hay enzimas que directamente las degradan completamente, ¿sí? Las IMA y las ROM. Entonces, esto es lo que habitualmente sucede con las aminas, ¿sí? Un accionar que tiene, por ejemplo, la cocaína es inhibir esta recaptación. De la misma forma que nos comentó nuestro compañero,
que pasa con el sistema de serotonina, también la cocaína lo que hace es inhibir para que precisamente toda la parte de la noradrenalina se mantenga en el tiempo, en la hendidura presináptica, con toda la descarga adrenérgica que eso implica, ¿sí? Por eso la taquicardia, la diaforesis, la excitación. Cuando no puede reabsorberse completamente, la célula de la glía es la que el excedente también lo recapta. Entonces, esta sería una de las formas de terminación mayoritariamente de las aminas, ¿sí? La otra forma de terminación es que directamente salen de la hendidura, ¿sí? Y van al torrente sanguíneo y después no generan un accionar a ese nivel. Y la última, que vamos a ver en más detalle, es que existe una enzima que directamente la degrada, ¿sí? Este es el caso de la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina, en esta situación, va a intervenir la acetilcolinesterasa, que va a ser una de las palabras que van a recordar. ¿Por qué? Porque uno va a tener un accionar directo a ese nivel. Entonces, yo puedo interferir en esta enzima, ¿sí? Que lo que hace es disgregar a la acetilcolina en un grupo acetilo y en un grupo colina. Esto, posteriormente, va a ingresar la parte de la colina y va a ser nuevamente sintetizada a través de la acetil-CoA en la acetilcolina, que de esta forma genera el ciclo, ¿sí? Pero volviendo a la acetilcolina, yo voy a tener la posibilidad de, ante situaciones como es la miastenia gravis, de tener una imposibilidad de ser utilizado porque hay receptores o anticuerpos que están ocupando esos receptores, genera la no degradación que se mantenga en más cantidad y más tiempo para poder contrarrestar el efecto que tienen precisamente esta génesis inadecuada de o receptores con anticuerpos, ¿sí? O, porque hay distintos, ahora vamos a detallarlos un poquitito más, o directamente hacer que en la competencia tengan mayores posibilidades de ocupar ese receptor. ¿Se entendió hasta allí las formas de terminación? Sí, profe. Bien, vamos a hablar un poco de la intensidad de la respuesta. Y esto viene a colación de lo que vimos la semana pasada, de lo que es el potencial de membrana. Entonces, nosotros vamos a tener potenciales de membrana que van a generar un impulso que a veces es suficiente y va a establecerse el potencial de membrana, o impulsos que no llegan a generar el potencial de membrana. Una vez que logro pasar el umbral, se va a generar. Sin embargo, depende de la intensidad, voy a tener una descarga de pocas cantidades de calcio que ingresan y se unen a la vesícula, y tal vez me lleve una vesícula con la cantidad de neurotransmisores que tengo allí, o el impulso es mucho mayor, el umbral se supera en forma mucho más reiterativa y el potencial de acción me va a llevar a que puedan liberarse mayor cantidad de neurotransmisor. Esta es la intensidad de la respuesta que genera precisamente el estímulo para distintas respuestas según el potencial de membrana que yo tengo, ¿sí? Y nuevamente vamos a tener distintas respuestas. Como también lo vimos la semana pasada, puede ser que la neurona postsináptica tenga una comunicación excitatoria a la vez que coincide una inhibitoria. Y en esa situación no va a haber una excitación a nivel del cono axonal que me va a llevar a que directamente no se tenga ninguna liberación en la terminal para que después se genere un efecto, ¿sí? También puede establecerse que desde la parte presináptica yo tenga un estímulo positivo que me va a llevar a que
tenga una respuesta con liberación de neurotransmisor, pero a la vez puedo llegar a tener en forma local una eh, terminal inhibitoria, ¿sí? De un axón, como habíamos hablado antes, que tenemos conexiones axoaxómicas, axodendríticas, etcétera, y que esta parte directamente no genere una liberación de ningún neurotransmisor. Entonces, de esa forma es como que también uno puede interpretar que por momentos hay situaciones en que hay una inhibición o una estimulación. Y lo vamos a ver cuando tengamos, por ejemplo, el análisis de lo que es el cerebelo, de lo que es toda la parte de comunicaciones del tronco del encéfalo, como para interpretar justamente a través de la sinapsis este tipo de respuestas, ¿sí? Y las vías de las respuestas pueden llegar a ser las divergentes, que es como una amplificación a partir del potencial de acción que llega a una neurona, se van diseminando como un abanico hasta llegar esa misma información a una gran cantidad de neuronas, pero estas no son las que mayoritariamente se generan en el sistema nervioso central. La mayoría es una respuesta convergente, es decir, de varias neuronas con sus estímulos van generando una convergencia hasta una célula axonal posináptica que va a establecer el potencial de membrana excitatorio o inhibitorio según el estímulo que uno tenga mayoritariamente, ¿sí? Entonces, puede establecerse esta característica de sumación espacial, cuando las corrientes pueden llegar a ser en forma graduadas, es decir, que yo acá tengo 20 y no llego al umbral, tengo otros 20 y no llego al umbral, pero sí cuando tengo en total 60, logro llegar al umbral y sí hay potencial de acción, ¿sí? Mientras que si tengo, siempre en el hipotético, de que estas dos son 20, llego a 40, en realidad necesitaría un poco más, pero tengo una inhibitoria que hace que directamente en la zona de gatillo, que es el cono, no genere el potencial de acción, por lo tanto, no se va a establecer la liberación del neurotransmisor. ¿Sí? Un poco lo mismo de lo que es la sumación temporal. Cuando yo tengo dos estímulos que son subumbrales, en el tiempo definido, puedo establecer, o se puede establecer, mejor dicho, que puedan coincidir en un tiempo y en este caso, en vez de ser dos unidades, pasan a ser una sumatoria y llegando a esta sumatoria logra superar el umbral y así se genera el potencial de acción. Un poco de lo mismo y bueno, esto un poco para marcar que mayoritariamente, si bien tenemos todas estas características de excitatorias e inhibitorias, que llegado al punto me va a generar el potencial de acción, lo que a mí también me interesa que vean es que es toda una red, que no hay un modelo específico donde cada es un solo axón y va directamente a la parte del soma, un axón o una dendrita que va directamente a la parte del cono. No, pueden estar en cualquiera de las terminales y precisamente se genera en esta hendidura sináptica toda una comunicación que depende del receptor que yo voy a estimular, la respuesta que voy a tener. ¿Hasta ahí cómo vamos? Ya estamos en... Eh, Profe, la inhibición, por ejemplo, o sea, ¿cómo sería? ¿Sería como con alguna sustancia antagónica o, o no? No necesariamente. Cuando, cuando nosotros hablamos de cuestiones excitatorias o inhibitorias, si querés le podemos poner números, ¿sí? Las características excitatorias van a estar establecidas mayoritariamente con el ion sodio, ¿sí? Recordás que siempre en el potencial de membrana, el ingreso del sodio era el que originaba que tenga una mayor positividad o una menor en electroneutralidad, ¿sí? Porque tiende a generar el ingreso, ¿sí? Por el gradiente químico y también por el gradiente eléctrico. Sin embargo, el cloro hace el efecto contrario. Entonces, dependiendo de cuál es el ingreso
de la neurona presináptica, que es la que va a hacer precisamente o va a dar esa información, yo voy a tener posibilidades sumatorias, como ves acá, ¿sí? Que es en azul, que si querés le ponemos números, 20 y 20 y 40, ¿sí? Que no llego a tener los 55 de gatillar el umbral, y justamente coincide una inhibitoria que va a ser de 10, entonces vuelvo a tener 30. No hay potencial de acción. Vuelve a tener un estímulo que no logra generar el potencial de acción, ¿sí? Vuelve a tener un estímulo negativo que ingresa cloro y lo pone más negativo. Entonces, de nuevo no. Hasta que viene un estímulo mucho mayor, tal vez por la sumatoria de esos dos impulsos que vimos antes, ¿sí? La sumatoria de estos dos, ¿sí? De estos dos, entonces logro vencer el potencial de umbral y ahí se genera el potencial de membrana. Este potencial de membrana, ¿qué es lo que hace? Que al llegar a la terminal axónica genere la apertura de los canales de calcio, ¿sí? Y precisamente al generar la apertura de los canales de calcio, se va a transmitir todo lo que son las vesículas donde están almacenadas los neurotransmisores hacia la hendidura sináptica y liberación de las mismas por exocitosis. ¿Se entendió? Por eso veníamos hablando de que es una continuidad del seminario pasado, ¿sí? ¿Se Claro, sí, entendió sí, esa sí. parte? Ahora sí me quedó más claro, sí, sí, sí. No lo había relacionado bien con eso, con lo del potencial, claro, es al graduado y el potencial de acción, sí, sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, y vamos a la unión neuromuscular. ¿Qué es la unión neuromuscular? El estímulo casi uno a uno, ¿sí? De la célula con la parte muscular. Ustedes, esto es lo que pudieron ver ya, tal vez en otras artis, en años anteriores, que genera el estímulo de la acción del neurotransmisor en la contracción muscular, ¿sí? ¿Y cómo se genera? Bien, primero vamos a tener que ir viendo que el potencial viene viajando por el axón. Llega, ¿sí? A la parte presináptica, establece la apertura de los canales de calcio, como tiene su gradiente de concentración a favor, va a ingresar, ¿sí? Se va a unir a proteínas. Insisto en esto de las proteínas porque también tiene un efecto a nivel de distintas sustancias que vamos a tratar de hablar más detenidamente, y va a establecer esta liberación, ¿sí? La liberación de la acetilcolina, que es el neurotransmisor específico en la unión neuromuscular. La acetilcolina puede actuar en receptores metabotrópicos que van a generar a través de GMP cíclico o AMP cíclico la activación de conductos de sodio para que estos ingresen, o van a establecer su unión hacia receptores inotrópicos, con lo cual directamente estos canales van a hacer el ingreso también de sodio y potasio, como vimos en el cuadrito sinóptico que habíamos hablado. Esta situación, ¿sí?, es la que da origen a un potencial de acción dentro de la fibra muscular y va a terminar con una placa despolarizada para generar esta contracción muscular. Todo esto es la placa motora, ¿sí? Aquí se encuentra la acetilcolinesterasa, que lo que hace es precisamente degradar la acetilcolina en la parte de acetil y colina. La parte de colina vuelve, ¿sí?, a la terminal axónica para ser utilizada como sustrato, cumpliendo después todo el circuito a través de la otra enzima que establece la incorporación de la parte acetilo y termina generando la acetilcolina, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Por qué insistimos en el tema de los canales? Como recién habían, o no tanto recién, pero bueno, al principio
de la clase habían mencionado, los canales de sodio, uno puede tener como herramienta o como estrategia su inhibición en el caso, por ejemplo, de las convulsiones tónico-clónicas. Entonces, generar fármacos que inhiban el ingreso de sodio va a hacer que yo tenga la posibilidad de evitar estas espigas o estas descargas que son patológicas y que realmente generan una situación en quien lo padece realmente muy limitante. Más que nada también en los chicos, también se ha visto que tiene mejores efectos tanto lo que es la dieta cetogénica en este tipo de accionar, teniendo en cuenta también estas características, al igual que la situación de los cannabinoides, la respuesta que tienen los cannabinoides para establecer una mayor estabilidad, una mayor difusión para evitar las crisis, es realmente con una mayor eficacia respecto a las drogas que actúan solamente inhibiendo este canal. Pero bueno, mayoritariamente la mayoría de los fármacos tratan de inhibir este canal o de aumentar el canal de cloro para tratar de hacer más negativo y que se evite o que se tenga una hiperpolarización para que requieran un estímulo mucho más importante para poder generar el potencial de acción. La otra, los canales de calcio, es otro lugar donde uno puede tratar de incorporar una estrategia para su limitación. Entonces, de esta forma, no hay tanta cantidad de neurotransmisor que se pueda liberar a la hendidura sináptica. En el caso de la liberación de proteínas que conforman la parte de la pared de la vesícula, es interesante lo que implica la toxina tetánica y la toxina botulínica. Precisamente lo que hacen es actuar a este nivel, estos estas moléculas van a tratar en lo posible de inhibir esta descarga y generan por un lado, una hipertonicidad en lo que es la toxina tetánica y una debilidad flácida en lo que es la toxina botulínica, ¿sí? Estos canales son un poco más complejos, ahora los vamos a ir viendo mejor, y todo lo que serían los canales relacionados con acetilcolina pueden establecerse su inhibición específicamente con otro tipo de fármacos que los van a seguramente ver mayor profundidad en fármacos. Lo que a nosotros nos interesa que ustedes interpreten es que vamos a tener agonistas y antagonistas. Agonistas que van a favorecer el accionar del neurotransmisor, antagonistas que van a inhibir el efecto del neurotransmisor, ¿sí? Bien, vuelvo de nuevo a esta situación de la vesícula. La vesícula va a pasar por distintos pasos hasta conformarse, ¿sí? En lo que nosotros vemos que está dentro de la terminal, que deja almacenado el neurotransmisor, va a tener en su conformación la sinaptroebina, complejos SNAP, la sintaxina, que son complejos que actúan específicamente en lo que sería la fijación de la vesícula en las terminales nerviosas. Esta situación es importante tanto en el tétanos como por la afectación del Clostridium botulium, ¿sí? Tanto estas dos neurotoxinas, como ustedes saben, tienen una característica que son mortales cuando se ven en una situación ya tardía que no se puede dar la medicación tanto antitetánica o ustedes saben que ha tenido también un efecto el tema del antídoto con lo que es la generación de Clostridium botulium, pero mayoritariamente hoy tiene la utilización del Botox distintas funciones. La, digamos, inmunoglobulina antitetánica, donde va a actuar específicamente es a través de la sinaptropina, que es precisamente donde estábamos acá ejerciendo, ¿sí? Ese accionar, que es precisamente en la síntesis, donde vamos a poder inhibir este accionar. Por lo tanto, los opistótonos que pueden llegar a tener estos pacientes, uno puede tratar de evitarlos si
llega en tiempo y forma y logra bloquear la acción de esta neurotoxina para no llegar sobre todo a la parte respiratoria y que provoque un paro respiratorio, ¿sí? Por eso es importante el tema de las vacunaciones y por eso es importante ante una lesión o ante lo que sería un parto, tener en cuenta la colocación de una inmunoglobulina, porque hoy por hoy sigue habiendo casos de tétanos en los nacimientos, lamentablemente en los países donde más carencia de al sistema asistencial hay, hablamos de África, hablamos de India, hablamos de algunos lugares de Asia, pero bueno, afortunadamente dentro de lo que uno tiene que saber es que siempre debemos estar o tener en cuenta que estas características vamos a poder incorporarlas a través del conocimiento, ¿sí? De estos receptores que estamos hablando aquí, de esta sinapsis que estamos hablando aquí, ¿sí? Y el Botox, más allá de las características que hoy se utiliza eh, para, no sé, el tema puntual de verse mejor y las arrugas, etcétera, etcétera, también tiene un accionar en muchas patologías donde quedan con alteraciones de espasticidad secular después de una ACV, después de situaciones que generan espasticidad por mucho tiempo estar en unidades de terapia intensiva, con un síndrome post-UTI, también en patologías como pueden llegar a ser neurológicas por una cialorrea muy importante, se coloca Botox a nivel de las glándulas salivales y eso hace que disminuya la cantidad y la hipersecreción. Entonces, de nuevo, sabiendo sinapsis, voy a saber cómo actuar en distintas circunstancias, ¿sí? No se alteren, ya estamos terminando, creo. Y volvemos nuevamente a la motoneurona y algunas consideraciones de la vida real. Les traigo un caso tan real como que todavía sigue internada con nosotros. Es una paciente que estuvo, eh, digamos, mucho tiempo en su ciudad de origen con diagnósticos que no eran adecuados, tenía consultas y sin embargo el tiempo en la que le escuchaban era evidentemente muy escaso, hasta que llegó una situación en que la familia la vio muy mal y decidió directamente, corriendo los riesgos, trasladarla a otro lugar asistencial. Y así es como que tuvimos la mala suerte de ya en una situación prácticamente casi mortal, porque no reaccionaba, no tenía ninguna situación de respuesta ante estímulos y no hubo mayores posibilidades más que la intubación orotraqueal y la reanimación en ese momento. Teníamos también un- unas palabras relacionadas con un diagnóstico de cáncer avanzado, porque se la veía con una gran desnutrición calórico-proteica. Nos había hablado de que era el compromiso del tubo digestivo, porque hacía bastante tiempo que ya no comía, que seguramente era un cáncer de esófago, pero nadie nos daba ni un estudio que generara ese diagnóstico fehacientemente. Había estado, el médico que ingresó a la paciente después pudo hablar con su hija, había estado ingresada en junio del año pasado con una hiponatremia severa y a partir de ahí empezó a tener trastornos en la marcha, trastornos de glutorio, alteración, dijo, en la vista, ¿no? Vamos a hablar con propiedad en lo que es la visión, ¿sí? Hasta que llegó la dificultad respiratoria que terminó en estas características. Bueno, afortunadamente el colega que la atendió tuvo la visualización de también características del examen físico que hablaban de realmente una debilidad muy marcada y llegó a la sospecha clínica de tener miastenia gravis. O sea, pasamos de tener una paciente que obviamente se descartó a través de una endoscopía, una patología oncológica, tanto en tubo digestivo alto y bajo, a tener una paciente que tenía la posibilidad de tener una enfermedad neurológica. En esto no sabíamos muy bien de qué, pero la sospecha era precisamente miastenia gravis. Dimos digamos, su antídoto, su análogo para evitar precisamente que
la acetilcolinesterasa ejerciera su efecto en la degradación en la placa muscular, pero no pasó nada, no tuvimos esa característica. Entonces, volvimos a repasar. La astenia gravis tiene justamente todo lo que nos decían que tenía ella, pero había también unos receptores anti-MuSK que la verdad no lo teníamos en cuenta. Habíamos pedido el ACRA había dado negativo, pero ante esta evidencia pedimos también el anti-MuSK, ¿sí? Tener en cuenta que muchas veces es una patología que está relacionada con un timoma. La verdad que en la tomografía cuando lo habíamos hecho no tenía ningún timoma. Y pudimos lograr hacerle un electromiograma con toda la dificultad que era tenerla ventilada en una sala de terapia intensiva, etc. Bien, tenemos el diagnóstico no solamente por esto, sino también porque nos dio un antimus positivo, ¿sí? Que se da en el 8% de la población, que se da mayoritariamente en mujeres. Esta enfermedad se da en mujeres a los 30 años y en hombres a los 70 años, o sea, tiene una característica bimodal, pero fíjense que es en un 8%, o sea, la verdad, pobre señora, ha tenido mucha mala suerte y sin embargo, después de 58 días de internación y 29 días que estuvo con nosotros en la unidad de terapia intensiva, hoy está próxima al alta, moviéndose con un aumento del peso y con una característica que todo lo logramos gracias a la interpretación, nada más y nada menos, del tema que nos trae hoy, que es precisamente la sinapsis. Así que les agradezco también a ustedes la paciencia y bueno, escucho las preguntas que tengan ahora. Voy a ver si tengo posibilidad de que no se me corte la señal. Ahí. Vamos a poner a todos. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? ¿Algo que quieran repasar? Voy a ver el chat, que no lo pude ver hasta ahora. Ay, tienen razón, me olvidé de grabar la clase. Bueno, con todo lo que... Igualmente no estoy viendo... Ah, yo no puedo grabar la clase porque entré como invitada. Es- Tal vez el doctor que me pudo compartir la pantalla lo hizo. Le voy a preguntar después. Pero dentro de lo que sería acá las opciones, no lo tengo. No tengo para nada. Así que lamento eso. Profe, No tengo ¿me escucha? manera de hacer. Y en PDF, sí, Profe, justo, lo de la dopamina, el camino cuando habló de dopa descarboxilasa, ¿podría volver? ¿sí? Ya llegamos, ¿eh? Bien, volvemos a las bases. Estamos hablando de neurotransmisores que son rápidos, ¿sí? Y del grupo 2 que serían las aminas. Dentro de las aminas, vamos a ver esto, tenemos que interpretar que el inicio de toda su síntesis es a través, ¿sí? La fenilalanina. La fenilalanina va a originar la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí? Cuando hablamos de la fenilalanina, tenemos que interpretar que hay una limitante o un espacio intermedio que es a través de la fenilalanina hidroxilasa, que me va a originar la tirosina, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a hablar solamente de dopamina, ¿sí? De todo lo que es amina. La fenilalanina, a través de la fenilalanina hidroxilasa, genera la tirosina, ¿sí? Y a través de la tirosina hidroxilasa me va a generar L-Dopa. ¿Por qué es importante el L-Dopa? Porque es donde yo voy a tener el precursor de la dopamina, ¿sí? A través de la dopamina descarboxilasa.
¿de acuerdo? Sí. Después, la dopamina, ¿sí? Hay neuronas presinápticas que son dopaminérgicas, que es las que hablamos, de uno, de 2, de 3, de 4, ¿sí? Pero mayoritariamente las otras células presinápticas que son excitatorias y generan noradrenalina y adrenalina, utilizan el sustrato de la dopamina para la síntesis de noradrenalina y adrenalina, que no lo puse acá porque iba a ser muy extenso y porque eso lo vamos a ver igual en morfofisio, pero lo más importante es que ustedes interpreten fundamentalmente que la patología del Parkinson tiene su génesis específicamente en el déficit de dopamina. Y este déficit de dopamina, yo no tengo una herramienta, ¿sí? Como es un fármaco que puedo dar, inclusive vía oral, y que me pueda servir a este nivel, porque no pasa la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Tengo esa limitante. De la misma forma que hay antibióticos que no lo atraviesan, que hay fármacos que no lo atraviesan, uno de estos fármacos que no atraviesan la barrera es precisamente la dopamina. Por lo tanto, tengo que tomar un camino indirecto para llegar a que ese sustrato lo pueda tener el locus, la vía negra, ¿sí? Estriada. ¿Cómo hago eso? Doy su precursor. Doy L-Dopa, que se da con, digamos, una secuencia que va increciendo, porque después van a ver que genera cierta resistencia, hay una down regulation, una serie de situaciones que hacen que después se vaya perdiendo la efectividad y se utilizan otro tipo de fármacos para minimizar la progresión de eh, esta patología, ¿sí? Pero lo importante o el objetivo a tener en cuenta es que sepan cuál es la vía de síntesis para interpretar por qué yo doy esta medicación y no doy dopamina directamente. ¿Sí? Porque la dopamina en realidad se utiliza en forma intravenosa, por ejemplo, en muchas patologías. Cuando tengo una bradicardia importante, en situaciones donde requieren un marcapaso, es una forma alternativa de hacer un puente hasta que llega el marcapaso definitivo, y utilizo esto, pero no lo puedo utilizar como tratamiento del Parkinson. ¿Sí? Tengo que utilizar L-Dopa u otra Gracias. gomita. ¿Alguna otra consulta? A ver acá, se ve bien. Profe, yo tengo una consulta. Sí, ¿Los cannabinoides que nombró hoy también actúan a nivel de los canales de sodio o cuál es el mecanismo por el que actúan? mira, generalmente difunden y están en un proceso de estudio, ¿sí? Ujú. No hay, o al menos yo no lo conozco en su totalidad, cuáles son los lugares que tienen mayor efecto. Sí, inclusive hay como una mezcla, por así decirlo, entre pautas excitatorias e inhibitorias, y para todo lo que son convulsiones y demás, tienen que estar inclusive las dos. Hoy por hoy se consideraba que solamente debería estar la parte inhibitoria. Sin embargo, los últimos estudios están hablando de que en realidad se necesitan los dos componentes para tratar en lo posible de que se perpetúe esto de no tener estas reacciones o estos potenciales tan exacerbados que provocan las convulsiones tónico-clónicas. Entonces, lo que uno quiere por el momento que interpreten es que se trata de un neurotransmisor que no es de los clásicos, no es un neurotransmisor que cumple con la capacidad de tener una síntesis, una liberación y que se pueda almacenar. Por el contrario, casi como lo que sería el óxido nítrico, difunden
y ejercen su efecto en lugares que todavía se está viendo dónde específicamente lo hacen. Es realmente un campo muy interesante eh, por el tema de las convulsiones y por otro tipo de patologías, pero que todavía me parece que nos va a llevar un par de años más dilucidar específicamente estos temas. Y como ven, la sinapsis es un poco eso, ir viendo hasta dónde podemos ver y tener la característica biomolecular para establecer qué funcionalidades tiene el cerebro. Hay mucho todavía que desconocemos. Lamento no poder ser más categórica en la respuesta, pero bueno, es lo que al menos conozco yo hasta ahora. Si bien no soy especialista, ¿no? ¿Alguna Perfecto. otra pregunta? ¿Se ve bien, liberación? Profe, ¿puede ser que se suba esta presentación de PowerPoint al campus? Sí, voy a tratar de hacerlo. Ya que no pude grabar, voy a tratar de Gracias. hacerlo. Denme un poquito, tener un poquito de paciencia porque Canva es muy amigable para algunas cosas y para otras es como que tenés que, sí o sí, te piden costos y demás que vamos a tratar a lo argentino de evitar. Pero bueno, tengan un poquito de paciencia. ¿Algo más, chicos? Eh, Algo de morfoficio, la mayoría digamos, de los docentes habíamos consensuado en realizar solamente la parte de sinapsis para la semana entrante, ¿sí? Algunas comisiones vieron tanto potencial de membrana como sinapsis, así que tendrán más tiempo para ver seguramente tronco de encéfalo o todo lo de la guía de tronco. Los que, en el caso, por ejemplo, nuestro, que no lo vimos, vamos a hacer primero sinapsis y después, si hay tiempo, porque ahora ha quedado bastante corto esto de tener 1 hora y media, haremos también tronco y si no, veremos la forma de que puedan tener también esa resolución. ¿Eh? Pero bueno, tronco, la verdad, es sentarse y memoria y dibujar y dibujar y dibujar y más que nada eso. ¿Sí? Bueno, chicos, un día de sol, así que espero que puedan disfrutar el sábado. Muchas gracias por la atención y nuevamente disculpas por las cuestiones técnicas de último momento. Gracias, Gracias. profe. Gracias, Gracias, No, profe. profe. Chao, Gracias, chicos. profe. Buen fin de... Chao, gracias. profe, hasta luego. Igualmente. Chao, chao.